Hola, en el podcast de hoy vamos a hablar y profundizar en el tema de la filosofía del derecho y un tema muy fundamental que es la crisis epistemológica. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos discutir sobre un tema tan complejo por su contexto eh, epistemológico, sobre las ciencias que lo rodean y que lo ponen en un contexto que es un poco complejo de entender? Óscar Mejía Quintana nos habla de este objeto de estudio, donde tiene dos ramas principales, que es el objeto material y el objeto formal. En el objeto material se nos abre ya directamente una discusión porque nos habla de qué es el derecho, cómo lo podemos, qué abarca el derecho, hasta dónde podemos llegar o cómo lo podemos entender. Nos surgen una serie de interrogantes y de preguntas que Óscar Mejía Quintana nos muestra que en lo material muestra qué es el derecho. Es como preguntar si el agua es agua, pero ¿por qué es agua? ¿Por qué es agua? ¿Por qué tiene que ser agua? Y tiene aquí donde entra la discusión y la interpretación de todas las materias y las ciencias que lo abordan. A esta ambigüedad se le suma el problema de la diferenciación de la sociología jurídica y nos define. Aquí es donde entra el concepto del objeto formal, donde nos muestra que las ciencias del derecho y las ciencias que lo rodean tienen una perspectiva diferente en una forma física. Si hacemos un ejemplo, como mirar un lápiz. Al mirar el lápiz, todos tenemos una percepción y esa percepción no es igual. Y aquí es donde entran las otras ciencias a mirar su punto de vista de cómo se ve el lápiz y cómo se tendría que ver y por qué se tendría que ver, por qué lo tendríamos que mirar así o por qué lo tenemos que ver así. Óscar Mejía critica fuertemente y hace una advertencia clara sobre esta dogmática política que lo que entiende es a empobrecer y hacer muchas divisiones entre las ramas de la ciencia. Él cree que esto es bastante complejo porque no va a crear un desarrollo de un estudio filosófico claro sobre el derecho. En este reductismo epistemológico, Mejía nos aborda a una formación multidisciplinaria que recomienda que los abogados no solamente nos formemos en la ciencia, que no solo nos formemos en una ciencia y en un solo criterio, sino que también veamos las ciencias naturales, todas las ciencias, pero igualmente esto también forma un debate en cuál debería ser el criterio correcto en la toma de una decisión o de una definición de un caso. Este enfoque disciplinario también nos lleva a reconocer tres grandes perspectivas: la perspectiva fenomenológica, perspectiva oncológica y la perspectiva ideológica, que pues ya todos conocemos que centra los valores principales del derecho. Y pues como todos bien sabemos, estos tres fundamentos van atados a una parte principal, que son conceptos claves del derecho, que son, que son la eficacia, la validez y la legitimidad. Estas tres tensiones, eficacia, legitimidad y validez, es donde se enfoca prácticamente el tema y el entendimiento de lo que la filosofía del derecho conlleva. Esto nos lleva a muchas discusiones para poder entender la filosofía del derecho.